No hemos perdido el hilo. El apóstol Pablo está presentándose ante una iglesia infiltrada, una iglesia que había sido infiltrada por judaizantes. Judaizantes. El muy famoso versículo que nos encanta predicar a los predicadores, cuando dice el apóstol Pablo así. Gálatas 1:7. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea maldito. ¿Por qué Pablo dice esto? Usted tiene que hacerse preguntas cuando lee. Para que Pablo diga en el 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó para desobedecer a la verdad? Significa que hay un problema. Hay personajes que están trayendo del Antiguo Testamento y están queriendo que él, en la iglesia establecida por el apóstol Pablo, no le están quitando a Cristo, no podían, es la iglesia de los cristianos. Pero estos infiltrados querían Cristo más la ley. Y usted me va a preguntar a mí, ¿cuál parte de la ley? Toda la ley. Vamos a creer en Cristo, sí, pero también nos gusta el Sabbat, nos gusta el diezmito, nos gusta también las otras cositas, la luna nueva, los días festivos, nos gusta todas esas cosas, nos gusta a nosotros. Pablo dice, no. En Cristo estamos completos. Lo dijo en otras cartas, aquí también lo marca. ¿Qué está haciendo Pablo en la iglesia de Galacia? Escuche, Pablo está molesto en la iglesia de Gálatas. La salutación es cortita. Pablo no demoró mucho saludando y dijo que su evangelio no era de hombres ni por hombres, marcando que venía con una autoridad superior a los infiltrados. Sígame rápido, no se me confunda. Sígame rápido. Hermanos, escúcheme bien. La iglesia primitiva, la primera iglesia, se convirtieron muchos judíos, y sobre todo después que el Señor muere, después del Pentecostés, se convierten muchos judíos en los primeros mensajes del apóstol Pedro. En el primero se convierte en 3,000, en el segundo se convierte en 5,000 y el evangelio corría y se convertían muchos. La mayoría de esos primeros eran hombres judíos. Eran hombres judíos. Hechos, capítulo 15. Vamos a darle anclaje. Hechos 15. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Hechos 15:1 dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mire lo que enseñaban a los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto enseñaban. Esto provocó una discusión de Pablo y Bernabé contra estos hombres. Eran judíos convertidos. Escuchen bien, judíos convertidos. No tengo tiempo para leer todo. Salta al versículo 5. Versículo 5. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué hermano? Que habían creído. ¿A qué? Al evangelio. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley. En el versículo 5 dice qué parte de la ley había que guardar. Usted puede lograr leer que en Hechos 15:5 dice algo de qué parte de la ley hay que guardar, hermano. No, no lo dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían toda la ley, Cristo más la ley. Por eso no hay detalle en Hechos 15:5 de qué es lo que hay que guardar.
Esta discusión fue amplia. Esta discusión se llevó a consejo de ancianos, estos que están aquí discutiendo esta situación con los fariseos que habían creído, con la gente que quería a Cristo más la ley. Estos hombres se sentaron en un consejo donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, donde estaba Bernabé, donde estaba también Santiago, y ellos discutieron este asunto. Cuando ellos discuten este asunto, una de las resoluciones fue la que dice Pedro en el 15:10. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Respetando la hilación del pensamiento, ¿de qué vienen hablando? De que los judíos que habían creído querían Cristo más toda la ley. De ese yugo Pedro viene hablando, porque se consideraba una carga pesada y difícil de llevar. Y esto llegó por primera vez aquí. No. Esto no fue la primera vez que esto se dijo, amado hermano. Mateo 23, capítulo 23, versículo 4. Jesús ya había dicho las mismas palabras. Jesús dijo en Mateo 23, 4 a los fariseos, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Antes de Pedro hablar de esto, ya Jesús había dicho que esos rudimentos de la ley representaban una carga pesada, difícil de llevar para el pueblo. Y no era porque era el cumplimiento perfecto de la ley, sino inventos de los fariseos que falseaban la ley. Jeremías 8:8 lo guarda para que lo vea en su casa. Falsearon la ley los escribas y los fariseos. Jesús lo dijo primero que el apóstol Pedro. Cuando Jesús dice eso en Mateo 23, 4, ¿de qué está hablando en el contexto? ¿De qué está hablando en el contexto? Nada más hay que ver el capítulo 2. Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿De qué está hablando Jesús? En la categoría de carga pesada, difícil de llevar. De la cátedra de Moisés, en otras palabras, de la ley establecida de Dios a través de Moisés. Era una carga pesada y difícil de llevar, que ellos ni con un dedo la querían mover. Y en el texto original no dice la cátedra de Moisés. Allí dice en el original, dice en la silla de Moisés, no en la cátedra de Moisés. Hemos hecho la tarea con el asunto. Hechos 15:10, Pedro está copiando y pegando, recordando la didaché de Jesús. Las palabras del maestro era que esto no era correcto. Pedro casi repite lo mismo, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta discusión terminó en poniéndoles ciertos requisitos a los creyentes. No fornicación y no comer ahogado. Eso lo va a ver en Hechos 15, 19 y 20. No tengo tiempo para leerlo. Vuelva conmigo a Gálatas. Si se marea, usted agárrese duro. Si se marea entre para allá y para acá de versículo. Agárrese ahí, agárrese ahí. Estamos ahora en Gálatas. ¿Qué estamos haciendo? Anclaje. Yo le voy a tener que pagar derecho de autor al hermano Gustavo por esa palabra. Le va a pagar su regalía. Gálatas. El apóstol Pablo está tratando ¿con quién? ¿Con quién está tratando Pablo? Con los judíos que habían creído, los que estamos leyendo en Hechos 15. Judíos que creyeron, pero querían Cristo más la ley. Con ellos o contra ellos, Pablo se está enfrentando en Galacia, porque fundó una iglesia con todas las de la ley, establece el fundamento, completos en Cristo estamos completos, la plenitud de Cristo, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, la ley se pone ahora en nuestro corazón, ya no en unas tablas,
todo eso es fundamento para el nuevo pacto. Y Pablo se dio cuenta que en Galacia, después de que él fundó esta iglesia, vinieron estos infiltrados. A ellos es que Pablo les está hablando y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. En contexto, ¿cuál era el evangelio diferente? Cristo más la ley. Ese era el evangelio diferente. Claro, esta palabra aplica para todo lo que tenga que ver con la apostasía moderna, el poco de inventos que se han traído ahora de las greñas, de donde sea. ¿Por qué? Porque no conocen un fundamento que tú no puedes tomar de donde tú quieras, de donde te dé la gana, para establecerlo como doctrina. ¿Quién se enfrentó a esto primero? El apóstol Pablo. Y así hoy hay un énfasis en el tema de los judaizantes. De nuevo se metió el asunto. Usted no ve ahora el tema de los judaizantes. La gente quiere estar usando talit, la gente quiere estar usando toda clase de usanzas hebreas, y que si hay que de nuevo circuncidarse, y que de nuevo hay que guardar Shabbat, y la gente quiere orar con talit porque se sienten más judíos, con el talit, porque sin el talit ahora me siento más cristiano orando con el talit. Yo no tengo nada contra el talit ni contra la chofar, pero se ha metido una influencia judaizante en la iglesia que es muy peligrosa y que se ha expandido, volviendo casi al mismo problema que enfrentó Pablo en casi todas las iglesias. Porque quieren Cristo más la ley, igual que hoy. Pero ¿quién está predicando esto? ¿Quién está enseñando esto? Escuche bien. En defensa de esto, el apóstol Pablo hace una jugada maestra, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ya usted entiende a quién está dirigida la carta? ¿Por qué se escribe la carta? Usted va a entender, de esta forma usted va a poder analizar las demás cartas de Pablo y va a aprender a ser diestro con las escrituras sagradas. Escuche bien, escuche esto. El apóstol Pablo hace una jugada maestra. ¿Pero qué digo maestra? Solo el Espíritu Santo podía darle algo tan especial. Escuche bien. ¿Cómo Pablo puede persuadir, no obligar, persuadir a los gálatas? ¿Cómo Pablo puede persuadir a los gálatas de que no es Cristo más la ley? No es Cristo más circuncisión. No es Cristo más el sábado. No, eso no es así. Pero ¿cómo Pablo se las ingenia para, en una carta, persuadir a los gálatas de que esa infiltración judaizante era un error? Número 2, eso no fue lo que se les enseñó a ustedes. Por eso usted va a entender cuando él dice: oh gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Para desobedecer a la verdad. A vosotros, a quien Jesucristo fue presentado completamente ya. ¿Cómo ustedes se van a dejar engañar? Es lo que Pablo está diciendo. Pero yo le quiero presentar la jugada maestra. Esto es hermoso. Yo me emociono. Escuche bien. El apóstol Pablo hace dos cosas. Anótelas y después las medita. Escuche bien. Si Pablo está tratando con judíos infiltrados, escuche bien, Pablo está tratando con judíos infiltrados que querían Cristo más la ley. ¿Ok? La forma de Pablo persuadir a los gálatas de esos judíos fue, y está escrito, presentando dos testimonios. Dos. Primero déjeme dar un ejemplo secular. Un ejemplo un poquito no muy grato, ¿no? No muy agradable al oído. Vamos a suponer que yo soy un gran narcotraficante. Señor, reprenda al diablo. Que yo soy un gran narcotraficante. Escúcheme, mejor así, vamos a presentarlo con un ejemplo de vida. Vamos a suponer que yo soy Pablo Escobar, el gran capo que ya murió. Yo soy Pablo Escobar.
y alguien me quiere enseñar a mí cómo es que se hace el asunto del narcotráfico y el traqueteo y el asunto ese. O sea, no es cualquiera que le va a dar clases a Pablo Escobar, ¿verdad? Porque el hombre en el asunto ese maligno tuvo éxito hasta que se le acabó la gasolina, porque el diablo les quita siempre rápido el asunto y se caen todos. El pecado alcanza al hombre. Ok. O sea, tú no le puedes echar cuento a un Pablo Escobar de ese asunto que él es maestro, ¿verdad? Bien. Pablo presenta dos testimonios, escuche bien, para que veamos la fuerza de Pablo y entender que usted no puede estar trayendo lo que le da la gana de donde le da la gana. No importa qué nombre de concilio es. No importa si es un apóstol, no importa si es un profeta, no importa si es querubín, no importa si es serafín, no importa. Nadie puede traer lo que le dé la gana de allá hacia acá. Sin embargo, hay cosas que sí se alinearon desde atrás hasta el nuevo pacto, pero son cosas que hay que mirar con mucho cuidado. Pablo presenta, número uno, su testimonio. Su testimonio. ¿Qué está haciendo Pablo? Tratando de persuadir a los gálatas de que esos judíos que creyeron los estaban engañando. Por esa razón, para persuadir a los gálatas, Pablo presenta estratégicamente, magistralmente, dos testimonios. Número uno, su testimonio. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice el Señor, y en el judaísmo, dice Pablo, mejor en el 13, desde el 13, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído, ya ellos conocían de Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, o sea, el conocimiento de la ley, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, o sea, de los judíos. Pablo aquí en el 1:13-14 lo que les está diciendo que él cuando fue judío, cuando fue perseguidor de la iglesia, el conocimiento de Pablo y su celo por cumplir la ley era mayor que estos infiltrados que estaban queriendo Cristo más la ley. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es, estos señores judaizantes que quieren Cristo más la ley y ustedes le están escuchando, ustedes le están parando el oído, porque ninguna infiltración entra si tú no le paras el oído. Mucho cuidado a quien tú le prestas tu oído. Los gálatas pararon la oreja y creyeron y fueron seducidos. Por eso le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pablo presenta su testimonio. Gálatas 1:13-14. Lo que Pablo les dice en palabras coloquiales y más pintorescas, ellos me hacen a mí los mandados en asuntos de la ley. O sea, ustedes quieren creerle a ellos, pues quiero que sepas que yo era más celoso, conocía más que ellos, y no solo eso, yo asolaba la iglesia del Señor hasta que el Señor me llamó. Es decir, me hacen los mandados. Testimonio número uno, magistral, magistral. Pablo fue magistral en esta carta. Número dos, el ejemplo número dos que pone Pablo aquí en esta carta para persuadir a los gálatas de la infiltración Cristo más la ley es, escuche bien, presentarles a ellos un testimonio donde Pablo narra una reunión que sostuvo él con los apóstoles que caminaron con Jesús. Sabemos que Pablo no caminó, pero lo vio, fue traspuesto, pero Pedro, o sea, Cefas, caminó con el Señor. Juan caminó con el Señor y Santiago, este no es Santiago el mayor, el hermano de Juan, ya había muerto. Este Santiago es el hermano de Jesús, que fue principal en la iglesia de Jerusalén. Pablo presenta un testimonio de haberse reunido con 3 hombres que dentro de las filas de todos los creyentes representaban ser columnas, lo dice Pablo allí. Pablo dice,
Número uno, era más judío que ellos antes y conocía más de ese asunto. Número dos, para persuadir. Usted no nota que en la carta de los Gálatas hay este apéndice donde en medio de una carta que está reprendiendo duramente del 1 al 3 hay un apéndice donde se presentan los apóstoles, los otros apóstoles. ¿Por qué? Usted tiene que hacerse preguntas estudiando la Biblia. ¿Qué hace Pedro, Jacobo y Juan en medio de Gálatas? En medio de la escritura de Pablo. Usted tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué los trajo? Pablo los trae a colación para presentárselos como un testimonio, diciendo, yo me reuní con ellos. Yo me reuní con ellos. ¿Y saben qué? Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra después que le presentamos la revelación de Cristo, después que le presenté a ellos todo lo que Cristo me reveló a mí en el tercer cielo. Yo se los presenté a ellos y ellos reconocieron la gracia que me había sido dada a mí para anunciar el evangelio a los gentiles. Ellos lo reconocieron. En otras palabras, Gálatas, yo era más judío que estos infiltrados que querían Cristo más ley. Y Pedro, Juan y Jacobo me reconocieron a mí como el apóstol para los gentiles, el portador de la revelación y del fundamento. En otras palabras, ¿quiénes son estos aparecidos que quieren venir aquí a influenciarlos a ustedes y decirles a ustedes que es Cristo más la ley? ¿Quiénes son ellos? Qué hermoso es entender esto. Porque cuando usted entiende esto, hay muchas cosas que comienzan a caerse a pedazos. Vacas sagradas y becerros y potreros que se han infiltrado en la iglesia del Señor. Cosas que no son para este pacto establecido sobre mejores promesas. Hay cosas que ni siquiera las tengo que derribar yo. El fundamento de esta enseñanza comienza a derribar vacas y potreros. Becerros. Vacas sagradas intocables dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué lo hace, hermano? Es porque está escrito en 2 de Samuel. Pero de verdad, hermano. Sí, porque es que la harina usó Samuel y porque también Eliseo agarró sal y la puso, y yo también voy a usar sal y vamos a embarrar todo el mundo de sal porque Eliseo usó sal para sanear las aguas. Sí, pero eso lo hizo Eliseo allá, pero no significa que eso está establecido como doctrina para la iglesia del Señor. You got me? Cuando usted comprende esto, se ahorra muchas cosas. Cuando usted recibe esto, se ahorra muchas cosas. Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 es una obra maestra escritural. Una obra maestra escritural. Una joya. Que comprendiendo esta joya escritural de Pablo, que escribe con gran celo, esta es una carta que escrituralmente se percibe la premura de la escritura de Pablo, denotando su celo, su molestia por esta infiltración judaizante. Cuando Pablo presenta este testimonio, pareciera que es suficiente. No fue suficiente este testimonio de que yo me reuní con ellos. Escuche bien. No solo me reuní con ellos y reconocieron mi comisión. No. A ese Pedro que respetamos y honramos, no me confundan, es para enseñar. A Pedro, el gran Pedro, el cortador de orejas, el que era celote, guerrillero. A ese Pedro, columna, yo lo reprendí delante de todos, porque era digno de reprender. Eso está a partir de Gálatas 2:11 en adelante. Y la reprensión que le dio Pablo a Pedro es el centro del asunto. Pedro comenzaba a debilitarse en este punto y por eso siempre hablo de los cincelazos de Pedro. Pedro comenzó a debilitarse
en el sentido, no me malinterprete, en el sentido de que era tanta la presión de los judíos convertidos que había temor en Pedro por la influencia de los judaizantes. Vamos a leerlo. Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, como hay que hacerlo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? ¿Qué dice ahí? Miedo. Y Pablo habla por el Espíritu. Porque tenía Pedro ¿qué? Miedo de los de la circuncisión, es decir, judíos creyentes, judíos convertidos que querían Cristo más la ley. Y no quedó allí el asunto. Versículo 13. Y en su simulación, que es hipocresía, y en su simulación participaban también, es decir, arrastró gente, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quiénes ellos? Pedro y los demás, según la ilación del pensamiento. La reprensión que Pablo le da a Pedro es en relación de la infiltración, es en relación a la influencia judaizante que había entrado a la iglesia de Galacia. En otras palabras, la magistral persuasión escrita de Pablo a Galacia, a mí me maravilla. Cuando el Espíritu Santo me permitió ordenar esto, amados hermanos, yo mismo me maravillaba por la hermosura escritural de Pablo aquí. Su celo en el capítulo 1, su testimonio. Y entonces tú vas a comprender por qué Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora tú entiendes y comienzas que todo va a embonar. Por eso le dije que cuando usted lee cuando usted escucha esta enseñanza, usted va a querer ir a leer toda la carta. Al menos ese es mi anhelo. Porque para que el apóstol Pablo diga, oh Gálatas insensatos, en el 3, no es cualquiera cosa. Del 3 en adelante, escuche bien, del 3 en adelante, lo que Pablo suelta es cátedra, es correa, es orden, es ubicarlos en qué pacto están. Todo del 3 en adelante es correa paulina. Correa, escuche, correa paulina. Para ubicar a los Gálatas en qué pacto están, que en Cristo estamos completos, que todo lo podemos en Cristo, que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, que ya no existe la circuncisión hecha de mano de hombre. Es lo que Pablo le suelta a ellos aquí. Y no había tregua, escuche bien, escuche bien, escuche bien. No hay treguas con Pablo. No, Pablo no está de pañitos tibios, de que una vez predicando en Metetí por allá, por Pinogana, en una campaña. Un hermano me dice, hermano, usted es el que predica de último hoy, pero usted es mucha correa, hermano. Usted tiene que darle un poquito suave, hermano. Yo, hermano, pero si ya los suaves predicaron antes que yo, déjeme ministrar mi gracia. No, hermano, pero aunque sea al final, déles bálsamo, varón. Bálsamo. Yo le dije, varón, si el Espíritu me da bálsamo, yo les doy bálsamo. Pero si el Espíritu me da para dejarlos todo cortado, yo los dejo todo cortado. Yo no voy a hacer otra cosa que el Espíritu me diga lo que voy a hacer. Hay gente que necesita quedar todo cortado. Hay gente que necesita el bálsamo, sí, al final, pero hay gente que necesita irse para su casa sobándose las canillas.
Así como cuando la mamá de nosotros nos daba correa y mamá no nos venía aquí, ven papi, después de la correa, ven papi. No, no, no. A mí cuando me daban correa, yo me iba llorando y iba cogido en la correa, en la tajona, en el suncho, en el cordón de la luz, la escoba me la partieron en la cabeza. Y gloria a Dios por esos escobazos. ¿Cuántos dicen amén por esos escobazos de la mamá, hombre? Esos escobazos. Amén. No. Gloria a Dios por esos escobazos. ¿Cuánta falta hacen los escobazos ahora todavía, los cocorrones bien dados? Pablo no andaba con mucho cuento. Pablo no le interesaba dejar bálsamo. Pablo no dejó treguas ahí de que, bueno, 50-50. No, ahí no hay 50-50. Con la verdad de Cristo no hay 50-50. Eso no existe en la fe. El cordero se come completo o no te lo comes. Desde que salieron de Egipto, el cordero se come completo. Vaya y mire, para que usted vea, el cordero se come completo. Y si estamos en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, usted se come el cordero completo. Pablo no dio treguas. Solamente les voy a leer Gálatas 3, 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos, escuche bien, oído, oído. Gálatas 3, 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo no lo dije, está escrito ahí. Reclámele a Pablo. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Salta al 15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Escuche bien, para hacerlo corto. En el versículo 10 de Gálatas 3, Pablo está diciendo, ellos quieren el Cristo más la ley. ¿Ah, sí? Bien. ¿Quiere la ley? Tienes que cumplir toda la ley. Aquí no hay chancecitos. Aquí no escoger lo que más me gusta de la ley. Aquí es todo o nada. O estás en ese pacto o estás con el Cordero Santo. ¿Quieres la ley? Tienes que cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y le voy a explicar Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ejemplo. Yo, Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo, hago un pacto con Gustavo Lazo, con cualquiera hermano de la fe. Hago un pacto. Yo y él. Todos los acuerdos. Sí, tú haces, yo hago. Tú haces, yo hago, lo que sea. Cuando él y yo hacemos ese pacto y lo ratificamos, ni él ni yo le podemos añadir ni quitar a ese pacto. ¿Sabe qué quiere decir Pablo aquí? Cuanto más el pacto establecido en la cruz del Calvario, donde el Cordero Santo derramó su sangre y hizo un pacto, él y el Padre, él y el Padre y él hicieron un pacto. Si un pacto establecido entre dos hombres, no se le puede ni añadir ni quitar. ¿Quién se atreve a añadirle algo al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas? Si entre dos hombres no se puede. Si entre dos hombres eso no se puede. ¿Quiénes son estos aparecidos que quieren venir aquí a decir Cristo más la ley? Si hay un pacto nuevo establecido en la cruz, con sangre santa. Con sangre santa. La comprensión de este fundamento nos va a permitir a nosotros
Si el Señor así lo permite y nosotros también resistimos, abordar temas escabrosos para algunos, de bendición para otros, que nos van a permitir una comprensión de las Sagradas Escrituras. Hermoso, en el centro de la verdad. Esto que yo les acabo de explicar aquí, es posible que va a quedar grabado. Y usted puede verificarlo todo, porque aquí no hubo interpretación personal mía. Hubo exégesis bíblica, hubo contexto, hubo fondo cultural histórico, hubo emisor, cuidando el emisor, el receptor, el motivo de la comunicación. ¿Por qué se escribió esto así en Gálatas? Y esto lo hizo Pablo en casi todas las iglesias, defendiendo la fe una vez dada a los santos, contendiendo Pablo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y voy a hacer una oración. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, por tu Espíritu Santo, por lo que nos has entregado, por tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo te pido, Señor, mansedumbre y corazones enseñables, Señor, para recibir esta palabra. Padre, yo te doy gracias por todo aquel que recibe esto con amor, con sencillez y con humildad. Bendecimos, Señor, a cada oído que escuchó esta enseñanza. El Espíritu Santo ha dado testimonio de esta enseñanza. Y yo te pido, Señor, que sea de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación a todo aquel que la escucha. Te doy gracias, Señor, y toda gloria, toda honra, toda la alabanza son tuyas, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Adelante, hermanos. Gloria a Dios, tremenda enseñanza, ¿verdad? Hemos visto cómo estos últimos días, ¿verdad? Hemos avanzado en cuanto al conocimiento de las cartas paulinas, del fundamento de Cristo establecido a través de estas escrituras, a través del nuevo pacto, hermano. Amén. Bueno, mis amados, estamos aquí en este espacio. Sé que todos los que estamos aquí hemos tomado apuntes, hemos recibido enseñanza. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio. Sé que muchos de ustedes tienen interrogantes en cuanto al tema. Vamos a introducirnos, pero antes de eso, vamos a pedirle a la hermana Antonelli que ore por el maestro Juan Carlos Montenegro. Amén. Porque sabemos que la enseñanza tiene un trasfondo. Y el trasfondo es que somos instrumentos del Señor. Y como instrumentos del Señor necesitamos que otros oren por nosotros, que intercedan ante el Padre por nosotros, porque sabemos que el enemigo no está contento, hermano. Lo que usted está recibiendo es de parte de Dios, y eso en el mundo de las tinieblas es conocido como un obstáculo para que ellos puedan proceder y avanzar en cuanto a su plan macabro de evitar a toda costa que se levante un remanente en defensa de la fe, en defensa de la palabra no adulterada. Así que, hermana Antonelli, el espacio es suyo, sierva. Amén, bendiciones. Inclinemos nuestro rostro en esta hora, no solamente que yo ore, y sino ustedes también se unan en esta oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, que ha sido impartida por tu Hijo, mi Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú has inquietado el corazón del Maestro, Señor, en esta noche para con cada uno de nosotros. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, mi Dios, que seas tú con él cada día. Oh Espíritu Santo, que seas tú cada día con él en todo momento, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas que están ocurriendo en la tierra, Señor, tú aún tienes hijos, Padre Santo, que se paran en la brecha a enseñar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Padre amado,
ponemos en tus manos a tu Hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, en un mismo sentir, Padre de la gloria, te pedimos que guardes su corazón, mi Dios. Toma el control de su mente. Dale las nuevas fuerzas que él necesita, mi Dios. Padre de la gloria, ábrele puertas de bendiciones, Señor. Padre Santo, ábrele puertas de bendiciones, mi Dios. Porque lo que el enemigo, Señor, aleluya, ha querido cerrar, Padre, en esta hora lo declaramos en el nombre de Jesús, es abierto, Señor. Yo no sé qué puertas el enemigo está tramando cerrarte, siervo. Yo no sé qué puertas, pero el Espíritu Santo me indica que nada ni nadie podrá tocar tu morada, dice el Señor. Nada ni nadie podrá tocar tu morada, dice el Señor. Porque lo que Él ha puesto en ti ha sido para bendición a otros. Oh, en esta hora, amantísimo Dios, se abren las puertas en el nombre de Jesús. Se abren las puertas. El Señor me muestra una puerta que tiene un candado bien grande, tiene una cadena, pero en esta hora se rompen esas cadenas. Se rompen esas cadenas. Y ese candado es botado en el nombre de Jesús. Es botado, echado al lago de fuego donde nunca debió haber salido. Porque el Señor hoy te abre puertas, siervo. El Señor hoy te abre puertas. Tú estás esperando que esa puerta se abra. Pues hoy avanzas en el nombre de Jesús. Oh Padre de la gloria, cuida tu siervo, Señor, cuida a tu hijo amado, Padre Santo, escóndele en el hueco de tu mano en el nombre de Jesús. Levantamos vallados alrededor de él y de todos los suyos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús levantamos vallado alrededor de él. Ángeles, guardianes y guerreros a favor de él en todo tiempo. Tu palabra nos enseña, Señor, que ninguna arma forjada podrá contra ninguno de tus hijos. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, Él es escondido bajo el manto tuyo, mi Dios, bajo las alas, Señor, aleluya. Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy el Señor te pone bajo esa sombra para que puedas avanzar. Dale sabiduría y entendimiento cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, para que Él pueda avanzar con pasos firmes y seguros delante de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, Señor. Te damos gracias por la vida de él y de todos los suyos, Señor.